Los presupuestos que la Junta de Extremadura va a invertir en Mérida han sido durante esta semana la punta de lanza informativa tras la decepción expresada por el alcalde primero, porque dicen no atiende a las necesidades de la ciudad, y el grupo por Mérida después, como trataremos en nuestro programa. Hoy ponemos en la picota las cuentas de la Administración Autonómica en su capital. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a repasar los asuntos más destacados de la misma, informativamente hablando, y de proximidad, para hacérselo llegar a todos ustedes, tanto en su forma de noticia como de opinión por parte de nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Sin entrar en detalles, muy bien. Muy bien. Y muy a gusto de estar con vosotros. Nos alegra mucho tenerte aquí. Lo mismo que a Domingo Hidalgo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Paz y bien, pues estupendamente, aquí en estos aires de libertad, en estos tiempos en los cuales la libertad ya no existe en esta nación. Tenemos prácticamente un sistema totalitario a la Venezuela, con este presidente del gobierno que literalmente él y su gobierno están destrozando la democracia. Vamos a comenzar en Crónica Local porque el partido por Mérida ha señalado que entiende el enfado del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, por las inversiones contempladas para la ciudad en el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero ha recordado que estas prácticas, dice, no son nuevas. De esta manera, se ha producido la primera reacción de un grupo municipal de la oposición sobre la reunión del Consejo de Capitalidad de este pasado lunes, en el que se hablaba o se contemplaba las partidas presupuestarias que, según la Junta, crecían algo más de 9 millones de euros para la ciudad de Mérida, y que, sin embargo, el alcalde dice que no es así porque se repiten más de 18 millones de partidas no ejecutadas en el año 2024. Pero vamos a escuchar al líder de la formación localista por Mérida. El alcalde salió molesto. Yo creo que con razón. ¿Por qué? Pues porque hay inversiones que, según la Junta de Extremadura, se van a hacer en la ciudad y que realmente no se van a hacer. Por ejemplo, para el año que viene. La primera, transferencia a la televisión pública extremeña de 3.440.000 para eficiencia energética de edificios públicos. Mire usted, eso no tiene nada que ver con Mérida, realmente no es para Mérida, la televisión pública es de todos los extremeños, y así hasta 53 millones y pico de euros. No está bien, pero también tiene razón la Junta de Extremadura. ¿Por qué? Pues porque en la época en la que gobernaba el PSOE, en la que gobernaba Osuna, en este caso Guillermo Fernández Vara en la Junta, Osuna se callaba, y lo que ha hecho el PP ahora es hacer seguidismo, entonces hacían exactamente igual. Y vosotros diréis, ¿cuál es la conclusión? Pues que todos son iguales, al final cada uno defiende lo suyo, el partidismo clásico, y el que pierde es el ciudadano de Mérida. Así lo ha señalado, como hemos escuchado, Miguel Valdés. Antonio, ¿qué te parece? Si has visto y has escuchado y profundizado sobre esas inversiones que la Junta va a realizar en la ciudad. He escuchado a Osuna y le doy la razón en el sentido de que la historia, a veces siempre le pintan bastos un poco a Mérida, y concretamente en este juego yo quiero decir que Mérida es una razón político-administrativa poderosa, derivada de una decisión de las Cortes Generales, no de una decisión como Javier de Burgos en el 1923, de un secretario de Estado en la organización provincial. Y Mérida ocupa un espacio excepcional, fue la primera capital de la península, con Diocleciano, desde 290 y tantos hasta el 430, eso es una realidad. Mérida potencialmente debería ser la diócesis, aunque tenga menos valor económico, la diócesis primada de España, religiosamente hablando, no Toledo, Mérida. Y eso es uno de los juegos que tenían que enfrascarse todos en esa realidad, como una realidad histórica que está ahí, como una realidad histórica que en el eje poblacional alrededor de Mérida, o si dijéramos entre dos potencias cercanas, que son Mérida y Almendralejo, ese área metropolitana, que podría serlo perfectamente, componen en un ratio de menos de 40 kilómetros, Los Benitos está a 40.000 kilómetros, con la Campiña, Zafra, un potencial
de 300 y pico mil habitantes. Es más importante, le digo a la señora Guardiola, es mucho más importante llegar a Ciudad Real, lo dice Antonio Vélez, es alcalde de Mérida, y perfectamente defensor de un juego territorial en el que cada uno juegue su papel. Y el papel de Mérida es absolutamente indiscutible. Además, pero vuelvo a decir que Mérida es como cabeza de un territorio derivado de las Cortes Generales, es la mejor solución que ha tenido este territorio. Pero alrededor de Mérida, curiosamente, hay un eje poblacional, el más poderoso de toda Extremadura. En el área metropolitana de Mérida-Almendralejo y aledaño, en un radio de menos de 40 kilómetros, se meten más de 300.000 habitantes. ¿Esa es, en tu opinión, Sí, sería la solución para la capital extremeña? Vuelvo a decir que no, Mérida es la capital. No, pero me refiero para no Pero verse yo... entallada por Badajoz y Cáceres, o arrollada, mejor dicho. No, es que es mucho más importante. O sea, Cáceres de Badajoz está a más de 100 kilómetros. Y Mérida en el gran juego, en el que entra Badajoz, evidentemente, en el gran juego Lisboa-Valencia, hay que estar mucho antes que en el juego de unir Cáceres con Badajoz. Es llegar de Santa Amalia, de Torrefresneda a Valencia, perdón, a Ciudad Real. Ese gran eje que tiene que ser ferroviario y viario, de carreteras, está ahí. Y lógicamente que le queda un apéndice. Enlazar por la ruta histórica por la que ha tenido, no con el juego ahora de Ciudad Real del Castilla-Mancha con Almadén, ¿no? El que está es el que es. Pero ese eje es fundamental, porque al final compone un eje peninsular de un tráfico brutal que es Lisboa-Valencia. Sobre esas cuestiones, entiendo, en mi humilde opinión, que hay que trabajar, no en las cuestiones pintorescas de un presupuesto que se puede tener un carácter a veces más cacereñista por pertenencia, ¿vale? Lo entiendo. Pero yo entiendo que hay que jugar a grandes esquemas. Y vuelvo a decir, este eje que yo planteo, eso que podría ser un área metropolitana, Almendralejo-Mérida, perfectamente, con casi 300.000 habitantes en el juego de esos kilómetros que yo he dicho, los ratios es que Almendralejo de Mérida está de menos de 15 minutos. O sea, es que esa es la realidad. Y el área comarcal de Almendralejo, sin contar Villafranca, que está a un paso, con la de Mérida se va a 200.000 habitantes. O sea, que no es un poco de pavo. Pero si juegas en los ratios viarios, en ese juego, que al final compone el gran eje Lisboa-Valencia, a eso hay que ir. Eso es prioritario. Unir Torrefresneda, Santa Amalia con Valencia. Eso es más prioritario que una discusión en la que, evidentemente, le doy la razón al señor alcalde de Mérida, es evidente, porque tiene razón. Domingo, sobre este asunto. En este asunto empezamos porque Antonio Rodríguez es el silente, y ahora ya parece que habla. Cuando gobernaba su partido, el Partido Socialista, y concretamente Guillermo Fernández Vara, que él ha sido, si no recuerdo mal, alcalde de esta ciudad de Mérida, durante de los 12 años, 8 ha estado gobernando Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista. 8 años que ha estado con una cremallera cerrada en la boca, Antonio Rodríguez. Has estado calladito porque no te interesaba. Y ahora te has unido, Antonio Rodríguez, aparte a seguir destrozando Mérida, aparte de hacer obras que pueden durar perfectamente 6 meses, a que la que menos dura está en 10 meses para arriba, que tienes levantado Mérida, aparte de que tienes a Mérida a oscuras e insegura, Mérida ya empieza a ser una ciudad, aparte de oscura, insegura, y tú lo sabes, igual que lo sabemos mucho, Antonio Rodríguez. Y ahora te ha dado por hablar de esto, después de casi 12 años de silencio, ahora hablas. Y además sobre algo en lo cual, haciendo remedo, calcamonía y bueno, una fotocopia de lo que te han dicho en el argumentario del Partido Socialista a nivel nacional, pues resulta que ahora la culpa de todo lo tiene la Junta de Extremadura. Igual que pasa en Valencia, naturalmente la culpa la tiene la Generalidad
valenciana de Valencia. El gobierno de la nación no tiene ninguna culpa. El presidente del gobierno que está destrozando y que ha destrozado ya la convivencia entre los españoles y que no sabe de lo que es división de poderes y de lo que es democracia, sabe más bien de lo que es Venezuela y de lo que es un régimen socialista y comunista. Pero de un régimen con división de poderes, ese no le gusta. Yo espero que tú no tengas esa idea que tiene Antonio Rodríguez, que tiene Pedro Mentiras, que no sabe, no conoce la verdad. Pero claro, que ahora sea la autonomía, hombre, si algo ha acreditado y está sucediendo con lo de Valencia, es que el Estado autonómico ha hecho aguas, se ha roto. Precisamente Pedro Mentiras anunció no hace mucho tiempo que iba a hacer 800.000 viviendas. ¿Por qué, Antonio Rodríguez, no le recuerdas a tu jefe que de esas 800.000 viviendas que iba a hacer en la nación española, ¿por qué en este rinconcito de la nación española cuántas van a tocar? ¿Qué es lo fácil? Y termino ya, director. ¿Qué es lo fácil? Claro, meterse con quien... Ahora, por cierto, en las imágenes que has puesto, director, he denotado en la presidente de Extremadura, María Guardiola, he notado con prestancia, con presencia, con categoría institucional y política. Y eso me alegra verlo, porque desde luego su entrada en política no fue la mejor, porque de pasar a ser y un lenguaje de rabalera, que todos conocimos, pues me alegra que haya tenido un cambio a mucho mejor y ya dicho, prestancia, presencia y categoría institucional. Antonio, muy rápido. Yo soy obsesivo en ese aspecto. Quiero decir que un territorio con 42.000 kilómetros cuadrados como es Extremadura necesita grandes ejes de simetría en la conexión global. De los puertos de Sines con Valencia, Valencia es el cuarto puerto de Europa y es en el potencial de tráfico que existiría entre un eje viario que terminara su gran andadura entre Lisboa, Évora, Badajoz, Ciudad Real, hasta Valencia, sería, valga la expresión, la de Dios para este territorio. Por lo tanto, eso es 1000 veces más prioritario, porque en ese eje incluye Badajoz y puede incluirse también por Cáceres, por Trujillo, Mijada. Es decir, perfectamente. Quiero decir que ese eje es fundamental para el desarrollo de todo el conjunto. Como es importante luego puntualmente para Mérida, otro puente, aguas arriba de Fernández Casado. Fundamental. Como es fundamental el que sexto puente. Claro, como es fundamental que todas esta serie de cuestiones se puntualicen en una realidad de gestión más global, menos puntualizada desde el punto de vista localista, en el que todos ya juegan un papel, evidentemente. Y ese papel tiene que ser este gran eje. Lisboa-Valencia, se lo digo a la señora Guardiola. Como es importante que el juego del agua, independientemente de se haya perdido el tiempo en debates con la consejera, etcétera, etcétera, que son lógicos políticamente, el juego del agua es muy importante. Y en Torrefresneda, ahí termina el canal de Orellana. Brutalmente, un canal brutal. No se pueden dedicar 30.000 metros cúbicos reales de desembalse para regar una hectárea de arroz para producir 6.000 kilos. Eso es un delito. Pero, sin embargo, se puede regar todo el Lácara, todo el viejo plan entre Vega, toda la zona sur de Montánchez, la zona sur de Cáceres, se pueden sacar ahí 25 o 30.000 hectáreas de regadío, básicamente de apoyo de olivar. Eso sería una bomba, el desarrollo de esos pueblos. Garrovillas, Parragalejo, Cordillera de Lácara, La Nava, Montánchez, Alcuéscar, Torrefresneda, en fin, ese es un mundo. Y el agua está ahí, a un paso a un tiro de piedra en Torrefresneda, ahí. Pegado a Montánchez, pegado a Arroyo Molino, pegado al Morín. Eso está ahí. Y hay incluso vasos que se hicieron en su momento cuando Ramón Acuerda era presidente de la Diputación de Cáceres para regar esa zona. Pero eso hay que reaprovecharlo con el sobrante del juego de cuencas conjunto. Porque obviamente toda la parte sur de Cáceres, gran parte es cuenca del Guadiana. Consecuentemente con ello, estas son las historias en las que hay que entrar. Grandes historias que permitan el futuro de un territorio y la revertebración de un territorio. Porque otras veces se ha hecho respecto de sistemas viarios. Pero vuelvo a decir, el gran eje fundamental a resolver cuanto antes es el enlace con Ciudad Real entre Torrefresneda, entre ahí Santa María, entre ahí al lado y Ciudad Real. Eso es fundamental. Urgente. Domingo, breve, por favor. Antonio, alcalde, estoy contigo en todo lo que estás diciendo sobre esto, es muy urgente, pero claro.
además de lo que dice Antonio Alcalde, esta política, que por cierto, la apoya Antonio Rodríguez, porque bien que lleva en la solapa de su chaqueta, así, cada vez que puede se coloca la falsaria y la mentirosa y la que nos lleva al avance de los cangrejos para atrás, Agenda 2030, desde los rigores y desde la imposición de la religión climática, ¿no? De las falsedades y de la mentira climática, del cambio climático. Pero claro, es que de Mérida a Sevilla, alcalde Antonio, de Mérida a Sevilla o de Sevilla a Mérida en tren se tardan más de 3 horas. Y si ahora salimos en este momento a Sevilla en coche, aproximadamente en 1 hora y 50, 55 minutos hemos llegado. En 1 hora y media incluso. Vale, yo he querido ser muy respetuoso. Sí, respetándola. Hora y media. Es decir, se tarda el doble en ir, el doble, porque hay veces que tarda 4 horas el tren, pero las 3 horas y pico no te las quita nadie. Ahí estamos. Eso es a lo que nos ha llevado la partito sindicatocracia. El PSOE, el equipo A y el equipo B. El equipo A es el PSOE, el equipo B el PP. Y con los sindicatos siempre. Hasta el punto que hemos llegado a que aquí no hay democracia. Esto es una partito sindicatocracia. Pero es que es más, hablas y con toda la razón, Antonio Alcalde, en nuevos sistemas de regadío. Pero si lo que está imponiendo el nuevo orden masónico, conocido como orden mundial, la 2030, es que el sector primario se va al garete. Si está habiendo hoy está habiendo manifestaciones en Francia y en Holanda, en Francia seguro, porque el sector primario está protestando, porque nos están diciendo que no hay que tener ganadería, que tenemos que pasar hambre, que tenemos que ir a las ciudades de 15 minutos en las que no podemos salir. Si es que nos están rompiendo un sistema de libertad. Tendremos que recuperar esos errores. En eso estoy contigo. Todo lo que estás comentando tiene razón. Pero el nuevo orden masónico no nos lo permite, alcalde. Pues unámonos en un juego conjunto, porque, por ejemplo, los errores que se han cometido históricamente, los aciertos con la autovía están ahí. Pero una parte de la autovía, llegar desde Torre Frena a Ciudad Real, no está ahí. Y para nosotros es vital. Como no está ahí, perdona, una cuestión que es el enlace Plasencia-Astorga. Es decir, para llegar es terrible. La vieja ruta de la Plata está rota en 200 y pico kilómetros. Eso es una salvajada. Eso debía ser la A. Bueno, pues eso va a tardar, ¿eh? Hasta 2040. Pues no debería tardar. 2040 la Unión Europea no debería va a soltar tardar. 1 euro para... Pues se lo digo a Guardiola y se lo digo al PSOE y se lo digo a todo el mundo. Eso debía ser prioritario. Vamos a otro asunto, porque ha habido otras noticias también. En este caso de sucesos, porque agentes del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Mérida han desmantelado un punto de venta de drogas en la barriada de El Peri San Lázaro, en Mérida, y han detenido a sus 2 responsables, un hombre de 32 años y una mujer de 23. La investigación comenzó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una vivienda en la calle La Rioja, de la capital extremeña, en la que supuestamente se podría estar vendiendo sustancias estupefacientes de diversa índole. Y acabado, como decimos, tras los oportunos registros, como vemos en la fotografía facilitada por el Cuerpo Nacional de Policía, con la detención de esas 2 personas. Vamos a otro asunto, porque vamos a hablarles de vivienda. ¿Y qué sustancia? Perdón, Hachís. Director. ¿Y qué cantidad? No ha sido... espérate, porque no ha sido detallado, creo. Me has pillado ahí, Domingo. No te he pillado. Eso significa que han cogido una poca leche. Y lo que le están dando es noticia como si aquí en Mérida se estuviera realizando una lucha antidroga importante. Y desgraciadamente es todo lo contrario. Desgraciadamente es todo lo contrario. Si hubiese sido un alijo importante, lo hubieran destacado. Estamos hablando de leche cocida. En este caso, no... Lo que ocurre es que el Ministerio de Marlaska se basa también en la mentira en casi todo. Que no digo que sea mentira esta noticia, lo que estoy diciendo es que es simplemente publicidad. Ajá. Bueno, pues te lo busco y ahora te lo digo, ¿vale? Estamos precisamente... Vamos, si hubiesen sido 10 kilos o 15 o 25...
No se detalla. Aparte de que este gobierno está incentivando para, bueno, ya es que no está tipificado prácticamente el autoconsumo y todo lo demás de la droga. Es que sobre esto sí que podíamos tener un monográfico importante. No se detalla la cantidad en la nota de prensa. Qué buen tema, ¿no? Que han cogido al inspector jefe de la UDEF con 20 millones en su casa, en la casa del pedazo de chalet que tenía con los coches. Es terrible. Eso ya es un estúpido velo. Aquí ya no dice nadie Ese de es eso. el poderío de la droga. Ese es el poderío de la droga. ¿Y a dónde no llega? Porque si ha llegado al inspector jefe, que era a nivel nacional el que controlaba el blanqueo de capitales, cuidado, ¿eh? Y además, hombre de confianza del CEO, como se llame, del que manda en la policía operativa, en la que este gobierno rompedor de democracias, en una norma referente a ayudas y demás, ha metido como disposición transitoria que este señor, que estaba en edad de jubilación, han dicho que no se jubile. Y un hombre de plena confianza de Marlaskín, de plena confianza, ha sido detenido en esas condiciones. Domingo, con dinero. Es que es triste, ¿eh? Es que cómo tiene que estar una nación. Con dinero que se hizo la sede de Génova, ¿no? Eso no. Esos temas de meteduras de pata política no son muy habituales, pero de vez en cuando se produce. Y esto de lo que nos enteramos. Pero en todos los partidos. Señores, vamos a otro asunto. Hablamos de vivienda, que nos come el tiempo. Comisiones Obreras ha pedido a la Junta de Extremadura que convoque la mesa regional destinada al sector de la vivienda con el objetivo de incidir en la lucha contra la especulación en el sector y en el aumento del parque público residencial de alquiler. En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria regional de este sindicato, Encarna Chacón, ha destacado que las últimas medidas de protección social acordadas con el Gobierno central no puede convertirse en un elemento especulativo, como acontece, dice, en la región y en el país. A su juicio, la Junta de Extremadura y el Gobierno central deben posibilitar medidas por el derecho a un inmueble y por incentivar los parques públicos de alquiler. Antonio. Sí, en eso nos ha cogido el toro. Nos ha cogido el toro desde la transferencia de las viviendas a las comunidades autónomas. A unas más, a otras menos. Aquí se hicieron muchas viviendas en Mérida, muchísimas, históricamente. Y ahora estamos en un problema muy grave, muy grave. Se habla de viviendas privadas, muy bien que hagan viviendas privadas, incluyendo el alcalde también en la presencia. Muy bien, me parece estupendo. Pero se han invadido espacios con un aprovechamiento ridículo cerca de la residencia del hospital, con viviendas unifamiliares, etcétera, sobre unos juegos de unas actuaciones históricas, de unas infraestructuras tremendas, como en Nueva Ciudad y sus ampliaciones, con colectores, con aguas, con viales, etcétera, jardines, etcétera, etcétera. Y eso, lógicamente, llevaba implícito un mayor aprovechamiento constructivo, no unos chalés, valga la expresión. Eso es un juego que alguien le habrá permitido históricamente. Habría que verlo, evidentemente, y que la gente esté pendiente de esa cuestión. Ese espacio se hizo para un mayor aprovechamiento, en bloques, básicamente. Consecuentemente con ello, algunos alcaldes tendrán que hablar al respecto. Podrían tener una responsabilidad histórica, al menos desde el punto de vista político, porque obviamente ese es un juego que aquí se está cercenando de una manera tremenda. Y me parece muy bien el planteamiento que se hace, porque seguramente llevamos unos años con un atraso tremendo. En la mayor parte de los países europeos, de la Unión Europea, algunos están en el 30 y tantos % de viviendas públicas, viviendas en régimen de alquiler. No puede ser el factor fundamental que a nivel especulativo, a nivel financiero, hoy sean las viviendas y los coches los factores financieros de los grandes sistemas, de los fondos buitres, etcétera, etcétera. Eso es una salvajada. Y consecuentemente con ello, podríamos entrar en más detalles, pero quizás no sea el momento. Hay que hacer viviendas de promoción pública. Se han hecho siempre. Y obviamente quien tiene que ceder terreno básicamente son los ayuntamientos. Y ahí tienen que poner en juego a la señora Guardiola, que tiene la competencia transferida para que haya viviendas públicas. En lugares de crecimiento como es Mérida, como puede ser Cáceres, como puede ser Badajoz, como pueden ser los núcleos comarcales de cierto impacto. Consecuentemente con ello, vuelvo a decir, es fundamental que se hagan viviendas. Lo que no se puede entender de ninguna manera, sea la culpa de quien sea, quien la haya permitido de la forma más ingenua o mejor o más positiva desde su punto de vista, es que aparezcas en la calle Pontezuela, en la calle Pizarro, en la calle X, en la calle Calderón, en la que sea, un cartel que ponga
o en la calle Suárez Somonte, debajo del Noma Roma, un cartel fantástico, apartamentos turísticos, inversión, 1 millón de euros, subvención 300 y pico mil, sobre el supuesto proyecto que a lo mejor puede estar inflado, O sea, ahora mismo en calles que tienes a lo mejor, ahora mismo, por ahí, cerca del centro. Apartamentos turísticos, inversión, 130.000, subvención, 37.000, o sea, el 25 o el 30% sobre supuestos proyectos que sean reales. Si se han inflado, a lo mejor por el 50 al 40% de 50% de inversión o el 60%, le sale un activo financiero maravillosamente, de puñetera madre para arriba. Obviamente, eso no se compara, no bascula con las viviendas públicas que no se hacen, con las viviendas públicas que no se hacen y que deben hacerse como elemento prioritario. No permitir el juego de los activos financieros del que invierte en una casa, donde sea, y hace unos apartamentos rurales, sea quien sea, y le dan sobre el papel un 25 o un 30% de subvención. Pero a lo mejor puede ser más en la medida en que inflen los presupuestos. Y eso es una indecencia. Y consecuentemente con ello los políticos, Tula y de otros, tienen que estar activos, atentos en la cuestión que se ha hecho toda la puñetera vida. Viviendas de VPP, de promoción pública. Las últimas viviendas de funcionarios debajo del Carrefour se hicieron aquí, de funcionarios públicos del Estado, hechas por el Estado, casi 500 viviendas. Cruzcampo, Bellavista, Tercer Milenio, eso se hicieron viviendas a punta pala, porque Mérida es un espacio pobre. Mérida es un espacio pobre. Es un espacio que se reactiva con el ferrocarril, con el matadero, con la taponería de corcho, con la corchera. Y es una ciudad obrera, básicamente. Clase media y clase obrera. No son clases prepotentes. Eso se resolvió en la dichosa desamortización civil de Mendizábal, con todos los espacios que hay de tierras malas, pero con latifundio. Y ese no es el momento. El momento es hacer viviendas públicas. Vamos a seguir pulsando la opinión. Domingo, sobre este tema de la vivienda. Bueno, pues que ahora toca. Ahora el Partido Socialista ha dicho que hay que hablar de esto y que además aquí no hay gobierno de la nación. Ciertamente no lo hay porque está gobernando para todos intereses, para cualquier tipo de interés que no beneficie a los españoles, sino a cualquiera que no sea de España, y tanto en lo personal como en lo institucional, como con otros estados. Pero ahora toca, y entonces parece como si la gran culpa de todo esto la tienes tú, María Guardiola. Tú tienes toda la santa culpa de lo que está pasando en España entera. En España entera, vamos. En Extremadura no, tú peor todavía, faltaría más, María Guardiola. Tú eres la culpable de todo. Porque lo dice el PSOE. Entonces el PSOE, que no sabe ni conoce la mentira, ni tampoco la conocen los sindicatos, decía al principio que estamos en una partito sindicatocracia, clarísima, ¿no? Ahora toca rebato. Ahora los sindicatos mudos, callados a lo largo de los lustros, callados a nivel nacional, solamente hablan para hacer política. Está claro que tanto la UGT como Comisiones Obreras son vasos comunicantes con el Partido Socialista, con Sumar y con Podemos y con los comunistas, incluso sino con los separatistas. Esos son los sindicatos actualmente, los silentes. Podrían empezar dando ejemplo, ¿no? Que vivan de las cuotas de sus afiliados. Que vivan de las cuotas, no que vivan como están viviendo. Que de mariscos creo que entienden bastante. Creo que entienden bastante, porque si hay una imagen que en esta nación tenemos sobre los sindicatos, es la mariscada. La mariscada. Otra cosa es que ahora no la quieran poner esa famosa fotografía y de tanto tiempo, ¿no? O sea, son absolutamente militantes. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca en Extremadura, María Guardiola, darte caña, darte caña, darte caña. Y te digo una cosa, María Guardiola, yo no estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas, tanto a nivel político como a nivel ideológico. Pero eso no quita que es que te están haciendo una encerrona, una sencilla encerrona. Porque la contestación es, ¿por qué habéis estado tan en silencio, Comisiones Obreras? ¿Por qué casualmente solamente protestáis ante las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular? ¿Por qué no protestáis ante Castilla-La Mancha, donde casualmente gobierna el Partido Socialista? ¿Por qué mantenéis
Comisiones Obreras y UGT, el silencio de los corderos con el gobierno de la nación, ante un presidente del gobierno contrario a los intereses de los españoles, señaló, dijo, prometió y como siempre no cumplió que iba a construir 800.000 viviendas. ¿Por qué no le reclamáis comisiones obreras al gobierno de la nación? ¿Qué pasa? Yo, desde luego, algo que sí haría con los sindicatos es empezar a quitarle subvenciones, ¿eh? Vamos a la vía reflexiva, Domingo, vamos a la vía reflexiva. Más reflexión. El PSOE, Guardiola no es responsable de este tema. Pero se le está echando la culpa, alcalde. La echará quien echa. Comisiones obreras. Perdona, yo estoy hablando que los ayuntamientos tienen que ceder terreno. Estoy contigo, alcalde. No andemos con esa historia. Hay que ser reflexivo. Ese planteamiento de quitarle al PSOE, porque el PSOE históricamente habrá tenido gente más radical, menos radical, lo que sea. Eso no está bien por tu parte tampoco. Porque mira, cuando don Miguel Primo de Rivera le salva el culo a la monarquía en 1923 y da el golpe incruento, porque ni siquiera en sus 10 años mató a nadie, porque los sucesos de acá los sustanció Dámaso Berenguer, no él. Lo dice Gerald Brennan en el laberinto español. Al PSOE no le quita la autoridad. El PSOE está ahí. Liquida a los pistoleros, a los anarquistas, a lo que había el pistolerismo, sobre todo en Cataluña. Hombre, el PSOE fue colaborador de ese régimen. Pero el PSOE no estuvo al margen de él y tenía gente de distintas formas de pensar. Eso hay que darlo ahí porque es una realidad. El problema surge ahora, diga quien lo diga, y todos, las instituciones, tienen que afrontarlo. Seguramente el problema, ¿qué va a ser de Guardiola? Será de todo el mundo que ha dejado de hacer lo que tenía que hacer. En el PSOE o en el PSOE, donde sea. Pero ahora pintan bastos. Y ese tema hay que asumirlo. Yo he estado diciendo claramente que el Ayuntamiento de Mérida, el alcalde, tiene que ceder suelo. Naturalmente. Y otros tienen que construir. El Estado, la comunidad autónoma, quien sea. Y hay que llegar a un presupuesto, obviamente, para construir viviendas de promoción pública. Que en Holanda, en Bélgica, estamos hablando de casi del 30 al 32%. En Alemania del 20 y tanto. Hasta en el Reino Unido. Los parques de viviendas públicas con régimen de alquiler son fundamentales. Don Miguel Primo de Rivera hizo vivienda pública y Franco hizo vivienda pública. ¿Entendido? O sea, no digas eso que te van a detener, que Franco hizo viviendas públicas. La UCD hizo viviendas públicas. Otros han dedicado a vender a fondos buitres viviendas, miles de viviendas. En Madrid, por ejemplo, que debe ser la metrópoli rica y los demás somos los pobres. Y eso no es así, Domingo. Madrid no es la metrópoli rica. España es un conjunto federal, semifederal, y tiene que asumir los problemas que tenemos, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, unir con Valencia el gran eje diametral ferroviario y de carretera y las viviendas públicas. Por supuesto que tiene que haber viviendas públicas y que los ayuntamientos tienen que ceder terreno. Pues que lo cedan. Pero yo lo que estoy comentando y vuelvo a decir es que casualmente tocan Generala y toda la izquierda y todos los sindicatos paniaguados, pues entonces, ¿contra quién van? Pues contra el PP, contra María Guardiola. Otros lo cedimos y se hicieron. Has tocado el tema, y que además tienes toda la razón, como en el régimen, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que fue del 23 al 29 prácticamente. Del 29 al 30, sí. Al 30, sí. Entonces, bueno, al PSOE le interesó mucho y Largo Caballero fue miembro del Consejo de Estado. Y la UGT estuvo entregada. ¿Por qué? Porque a la UGT le interesaba ir contra la CNT, que era el otro sindicato. Claro que yo era el líder y la aprobó el partido. El PSOE conforme le interese. Siempre alejado de la verdad, porque el PSOE y la verdad son incompatibles. Eso no es cierto y eso no es motivo de nuestra conversación aquí, pero habría que hablar. Alcaldes, esencialmente con Pedro Mentira. Bueno, estás equivocado. Por cierto, el Partido Popular Europeo, hemos conocido hoy que ha puesto sobre la mesa de negociaciones con socialdemócratas y liberales para desbloquear este mismo miércoles la aprobación del nuevo ejecutivo de Ursula von der Leyen, sin necesidad de la votación secreta, para dar luz verde a los 6 presidentes pendientes de evaluar, incluida la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Así que parece que se puede desbloquear en este sentido la oposición que había mostrado ya el Partido Popular Español con respecto a la nominación de Teresa Rivera como vicepresidenta. Pues me alegro mucho porque en este caso concreto, curiosamente, volviendo a lo que decía Domingo, Teresa Rivera no es la culpable de ese tema en absoluto. Teresa Rivera es un invento, que inventa, valga la redundancia. El señor Feijóo
para cubrir las espaldas a Amazon y para desviar el tema en las cuestiones que es capaz de entrar, en otras cuestiones. Eso es un derecho que yo lo puedo decir con todo el respeto y toda la educación. O sea, Teresa Rivera, el problema que hay en Valencia es un problema muchísimo más grave, históricamente grave. Porque Paiporta tenía en el año 60, tenía 2.500, 3.000 habitantes y hoy tiene 30.000. Han ocupado espacio como se ve en las filmes, en las fotografías y en las películas de cómo la Riada ha roto todo lo que se ha encontrado por el paso. Naturalmente, eso es una historia que implica otra. A lo mejor no hay que reconstruir otras en el mismo sitio, hay que hacer un plan hidrológico de desagüe, valga la cotidianidad funcional del tema, para que no ocurra. Aquí en Benidorm no podía ocurrir en la vida, imposible. Entonces, quiero decir que ese es un tema que implica que en un territorio como Paiporta, con 4 kilómetros cuadrados, haya 30.000 habitantes. ¿Eso es culpa de Teresa Rivera? Pues no, ni de Rajoy, ni de Aznar, ni de Felipe, ni de nadie. A lo mejor de los que desarrollaron los tecnócratas del Opus Dei en el año 60, con la famosa liberalización de Franco de la economía, que centró donde la burguesía tenía más fuerza. Valencia, Cataluña, el País Vasco, Madrid, y a los demás no jodió. Porque en aquel momento Extremadura, que lo sepa la gente, en el año 60 Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes perfectamente estructurados. Y Cataluña 3,5. Hoy Cataluña tiene 8 y pico. Y Extremadura 1 millón envejecido. Esa es la realidad. Y eso se hizo con los gobiernos tecnócratas. No lo dice Antonio Vélez, es la puñetera realidad. Básicamente del Opus Dei. Y consecuentemente con ello, una enorme población se dispersó de sus sitios de origen y se fue a los sitios donde la burguesía tenía fuerza. País Vasco, la burguesía local. Madrid, como ciudad emergente, Cataluña, Valencia y alguna cosa de Andalucía. Se acabó. Y ahí fueron todos. Y se llenó Valencia por ese tema. Es que Valencia manda narices que con 22.000 kilómetros cuadrados de territorio, toda la comunidad autónoma, Castellón de la Plana, Valencia y Alicante, tenga 5,5 millones de habitantes. Y aquí estamos negando nosotros al enlazar, por ejemplo, con ese foco de desarrollo respecto del conjunto nuestro, Lisboa con Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué, querida María Guardiola, por qué no tomas como una decisión fundamental llegar de Torrefreneda a Valencia ya? Porque eso implica un desarrollo importante y un enlace por el Alcázar de San Juan o tal, o con Valencia, a Barcelona, a Montpellier, a Marsella. Ese es el mundo nuestro. Y el eje ferroviario de La Plata, no se puede esperar 10 años. No, eso debía ser urgente. Teníamos que salir todo el mundo a la puñetera calle y exigirlo. Parece ridículo que para ir de Salamanca a León haya que ir por Valladolid. Tiene bemoles. Domingo. Teresa Rivera es en su nivel un pelín, solamente un pelín menos impresentable políticamente que Pedro Mentiras, que el presidente del gobierno. Que con la desgracia que ha ocurrido en Valencia, cuidado, también en Albacete, hay otras zonas. Lo que pasa es que no interesa tocar Albacete, porque la zona de Albacete, porque ahí la comunidad autónoma es gobernada por el PSOE. Entonces, todo vale. Incluso en las propias notas de prensa que dan, en fin, Bueno, que la tragedia de Albacete el domingo no lo primero que dijo Pedro Mentiras, lo primero que dijo, si necesitan ayuda, que la pidan. Y después se puso al Simón, el equivalente a, ¿os acordáis del Simón este que salía cuando la pandemia, y que nos trataron como auténticos perros? No, a los perros se les trata mejor. Nos trataron como a los hombres, porque estos animalistas prefieren que se traten mejor a los animales que a las personas. Y quien podía pasear un perro podía salir, pero quien tenía un hijo pequeño para poderlo pasear y que le dé el aire o ir con un coche de capota con un bebé, no se podía. Esas son las cosas de Teresita Rivera y de Pedro Mentiras. Pero es que Teresita Rivera, bajo la tutela de Pedro Mentiras, que se ha buscado al Simón, que es al general este de la UME, que dice una cosa y la contraria, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cómo está claro que para ser general en el ejército en España tienes que plegarte al poder político? Si no, no superas ser coronel. Esta señora y sus órganos que dependen de ella, del ministerio, y por ende de Pedro Mentiras,
La Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿De quién depende? Como la del Guadiana, del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Riberita. ¿De quién depende la Agencia Estatal de Meteorología? Pues del Gobierno de la Nación, de Riberita, de Pedro Mentiras, que es lo último que ha salido hoy, lo último que ha salido hoy. Que no sé si la Confederación Hidrográfica del Júcar, sí, esa, horas antes de ocurrir toda la desgracia que ocurrió, la presa de Forteza o Fortaza, como se llame, dijo que iba a desbordarse en 13 horas. En 13 horas. Se acaba de sacar por parte de la Comunidad Valenciana el correo electrónico. 13 horas. Pues no fueron 13 horas. No llegó a la hora y media. ¿Y a quién se debe que los cauces del río no se limpien? ¿A quién se debe? ¿A quién se debe? ¿A la comunidad o al gobierno de la nación? ¿Quién está prohibiendo que se limpien los bosques y los cauces de los ríos? ¿Quién ha intentado derruir la presa de Valdecaballero, que gracias a Dios y a Guillermo Fernández Vara, cuya recuperación vuelvo a pedir desde aquí, ojalá se recupere, pero gracias a Guillermo Fernández Vara porque ya iba a ser? ¿Cuántos azudes han sido caídos? ¿Cuántas presillas que lo que hacen precisamente es regular los cauces y las embestidas del agua? Y además, con la prostitución del lenguaje, cambiando los nombres, ahora llaman Dana, que si le llaman gota fría, toda la vida tormentas que vienen desde el siglo XIII apuntadas las que vienen ocurriendo. Entonces, Pero, Domingo, ¿quién no ha limpiado los cauces? Podrías comentarlo de una forma que tiene sentido. ¿Qué sentido tiene decir Pedro Mentira? No sé qué. Porque no dice una verdad. Dicho cariñosamente. Antonio, dijo verdad. Porque no dice una verdad. No conoce solo la mentira. Dijo verdad, Aznar, cuando habló de quién tenía. ¿Quién ha dicho si necesitan ayuda que la pidan? ¿Quién ha dicho eso? ¿Eso quién la ha dicho? Que no. Señores, vamos a concluir este espacio de la picota. A quien corresponda un par de cositas, por favor. No nos da tiempo, si es que nos habéis un minutillo empeñado. solo. Venga, de 30 segundos, un minuto no, rápido. Muy rápidamente, vamos a ver. Puerta de la Villa. Hago mías y hago las palabras mías de nuestro alcalde Antonio, que se pongan bancos en la Puerta de la Villa. Y yo iría aún más, Antonio Alcalde. Papeleras. Todavía no hay una papelera en la Puerta de la Villa. Antonio Rodríguez, hazle caso a Antonio Alcalde. Antonio Rodríguez, por favor. Hazle un poquito de caso por el bien de Mérida. Segundo, no creo que sea mala idea, porque es un sitio donde van muchos senadores emeritenses a la zona de la Puerta de la Villa, que la gente se pueda sentar. Y qué buena idea quizás sería, Antonio Rodríguez, poner alrededor de la Puerta de la Villa un sitio para sentarse, hombre. A lo que es la Puerta de la Villa, el medio de la Puerta de la Villa, que la gente esté sentada ahí. El sitio peatonal por excelencia en Mérida. En la misma plaza, dices. En la misma Puerta de la Villa. No estoy hablando de la Plaza España, que allí no falta de nada. Nunca falta de nada. Pero, hombre, vamos un poquito a la Puerta de la Villa. Mérida está muy oscuras. Mérida está llena de cagadas de perros. Y los perros tienen que ir con correa y, en su caso, con bozal. Y eso hay que controlarlo, Antonio Rodríguez, que paso está también la policía local. Y después Mérida no puede ser una pista abierta a los patinetes y bicicletas, ¿eh? Venga, algo sobre los senadores de la Puerta de la Villa, que son gente muy respetable, con ideas propias. Incluso cuando alguien le ha dicho que creen una estructura, han dicho que no, yo tengo una opinión libre estupendamente. Por cierto, apoyan todas las actuaciones respecto del ferrocarril, de los enlaces con Valencia, de Lisboa a Valencia. El tema de la vivienda para ellos es fundamental, porque son trabajadores jubilados, la inmensa mayoría, muchos funcionarios jubilados, y entonces son gente muy honorable. Le agradezco lo que dice Domingo. Pero los bancos, que lo necesitan. Yo otra cosa no estoy de acuerdo con él, pero en eso sí estoy de acuerdo. Bueno, señores, nos vamos. Gracias a Domingo, que pases una buena semana. Muy bien, un gustazo estar con ustedes. Antonio, lo mismo te deseo que tengas una muy buena semana. Y a ustedes agradecerles su atención. Nosotros proseguimos aquí en La Picota.